Iglesia, muy buenos días. Invitados, amigos, conocidos, bienvenidos todos a esta mañana. Antes de dar inicio, quisiera tomarme unos minutos para orar por la salud de algunos de los que están aquí y aún algunos que no nos pudieron acompañar. Escuchamos varias tosecitas por ahí, algo de mocos, algo de inflamación en la garganta. Así que, ¿qué tal si nos detenemos un momento y oramos por ellos? Señor, gracias por la vida que nos has dado en Cristo. Gracias por la vida que nos has otorgado para vivir en este siglo. Gracias, Señor, por traernos a una familia en donde podemos ver tu precioso amor, tu cuidado, tu generosidad, tu bondad, tu compasión para con nosotros. Queremos orar, Señor, en el nombre de Jesús para que derrames de tu cuidado y de tu sanidad conforme a tu voluntad por cada uno de los que en este momento pasan por aflicción física, por algún tipo de debilidad en su cuerpo, como lo es una gripa, una migraña o algo más grave, mi Señor. Rogamos para que los que están en casa en este momento y que no pudieron venir debido a la enfermedad, puedan, Señor, estar también allí buscando en medio del dolor y la incomodidad tu palabra y el alabarte aún en medio del dolor. Gracias, mi Señor. Podemos orar de esta forma porque sabemos que tú eres fiel y que así, Señor, lo has establecido para tus amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, por favor vayamos a Isaías capítulo 53. Por la misericordia del Señor seguimos allí escudriñando y meditando en la verdad expuesta por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, en un periodo de riqueza económica, riqueza política, hablando de política el día de hoy, de riqueza también entre naciones, riqueza militar, pero ellos pretendiendo creer que también estaban en una riqueza espiritual, estaban, como Santiago nos acaba de direccionar, haciendo todo lo contrario a lo que profesaban. Así que este verso de 2:14 en el Santiago sí nos da un concepto claro de qué contexto estaba el pueblo de Israel. Si bien recuerdan, hace 15 días estuvimos hablando de el glorioso enigma y estuvimos meditando en Isaías 53 del versículo 1 al 4, perdón, del 4 al 6. Y allí vimos como idea central de ese texto lo que aparece en pantalla, y es: por el siervo sustituto perfecto, Dios Padre imputa a los creyentes la obediencia vicaria del Hijo de Dios, libre de todo pecado, y trata al siervo como si hubiera cometido los pecados de los creyentes. Eso fue la idea central del pasaje que vimos hace 15 días. Ahora avanzamos en los siguientes 3 versículos. El versículo 7, 8 y 9 de Isaías 53, el cual quiero pedirles que me acompañen en la lectura. Entonces, estamos en Isaías y quiero pedirles, hay varias personas que vienen también acompañándonos hace poco y por lo tanto quiero volver a retomar el contexto para que leamos desde el capítulo 52, versículo 13, y vamos a llegar al versículo 9, que es donde nos compete. Dice el versículo 13 del 52: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto, muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entramos ahora al fragmento que hoy vamos a escudriñar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y el título para hoy será: El siervo humillado pacientemente soportó. El siervo humillado pacientemente soportó. Y tendremos como bosquejo lo siguiente, y es en el versículo 7, vamos a ver que se humilló a sí mismo. En el 8, indiferencia absoluta. Y en el 9, la humillación lo persiguió hasta el sepulcro. Vamos a desglosar uno por uno. Pero antes quisiera mostrarles, esto ya lo vamos a anotar con tranquilidad. La idea central de este texto es la siguiente: el siervo inocente fue humillado voluntariamente, soportando pacientemente y en silencio la rebelión de su pueblo para exaltación eterna. Esa va a ser la idea central de este texto, y allí vamos a empezar a escudriñar y a mirar de dónde surge todo ello y qué principios podemos tener para el día de hoy. ¿Cómo esto lo podemos trasladar ahora a la iglesia de la vid? Entonces empecemos por el número 1. Dice el Señor en el versículo 7, se humilló a sí mismo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y este texto describe lo sucedido en lo que hoy día conocemos como Viernes Santo. Este texto describe el pináculo de la pasión de Cristo. Por eso en nuestro calendario colombiano y aún en algunos países latinoamericanos o de habla hispana se conoce como la Semana Santa, que ya dentro de poco se va a vivir. Y es porque este texto devela el porqué y la razón de por qué en nuestro calendario vemos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo y, si al presidente le placiera, Lunes Santo. Pero en realidad esto es lo que sucede el Viernes Santo. Angustiado. Y quiero decirles de antemano que estos dos verbos que aparecen allí en esa primera línea, angustiado, dice el versículo 7, y afligido, son los que determinan el resto del texto. Así que prestemos mucha atención en su significado. Angustiado traduce oprimido, pero no de que nos esté cayendo algo encima, no, sino oprimido significa estar forzado u obligado a algo. Pero también se traduce experimentar dificultades y grandes problemas. Esta palabra significa explotar injustamente o también ser maltratado. Pero el profeta Isaías, en su contexto inmediato, determina ser tratado brutalmente y sin piedad. Así que cuando hablamos del siervo sufriente, el cual fue angustiado, es que fue tratado brutalmente y sin piedad. Pero asimismo, el segundo verbo, afligido, dice causar gran infelicidad. Cuando nosotros como seres humanos atravesamos por esta época de sentimientos y de circunstancias, ¿qué a ti no te pone tan feliz?
¿Qué te bajonea? ¿Qué te pone en una situación de tristeza, de melancolía y lamentablemente también en algunos corazones de depresión? ¿Qué es lo que te genera? Porque esta palabra afligido es causar gran infelicidad, pero asimismo también determina ser víctima de dolor, víctima de lesión o víctima de algún tipo de daño, terminando en gravemente afectado. Me gusta cómo la NTV lo traduce como tratado con crueldad. Pero de nuevo, en el contexto de Isaías, lo que Isaías nos quiere mostrar y lo que le quiere mostrar a su pueblo, a Israel, a su audiencia original, es que aquel que fue angustiado y aquel que fue afligido, traduce literalmente humillación. Ese es el verbo que se traduce allí. Y es que el Mesías tendría que ser angustiado y tendría que ser humillado en gran manera. El Señor me está permitiendo estudiar y estoy aprendiendo varias cosas. Una de ellas es que cada palabra en su morfología y con relación a su sintaxis y demás va a generar un gran estruendo cuando conocemos su significado. Y estos dos verbos, angustiado y afligido, son verbos, escuchen esto muy bien, verbos principales del texto que transmiten una acción reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que en los textos, en los verbos de acción reflexiva, el sujeto, que en este caso es el Mesías, es el que realiza y el que recibe la acción. Por ejemplo, un verbo en acción reflexiva en nuestro contexto. Steven se bañó. ¿Quién está realizando la acción? ¿Y quién se bañó? Él realiza y recae sobre él la acción. En este texto, ese es el verbo en hebreo que está utilizando el autor de Isaías. Y es que, ¿quién se está afligiendo? Jesús. ¿A quién lo están afligiendo? A Jesús. Él es el que recibe la acción y el que realiza la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que esta humillación es voluntaria, la que Cristo, el Cristo manso, se inclinó ante el maltrato de los siervos y de los insensatos siervos de Caifás y todos los demás soldados romanos. Es allí en donde, en ese sentido, es el siervo quien a sí mismo se estaba humillando y permitió que lo afligieran hasta lo sumo. Esto es muy interesante, porque recuerden bien que al Señor Jesús no lo llevaron al madero. Él dio su vida, pero aún cuando da su vida, recibe la acción de la humillación. Esto es muy, pero muy importante. Ahora, hay una expresión en este versículo 7 que se repite 2 veces. ¿La ven en esa primera línea? Versículo 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Y al final, ¿cómo termina? No abrió su boca. Y esta es una observación muy importante del profeta hacia ese siervo sufriente paciente. Y es que no abrió su boca. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué no abrió la boca? ¿Por qué no lo hizo? No sé si han estado en los relatos allí meditando en los evangelios y llegan a este punto culminante de la pasión de Cristo y como que se estremece nuestro corazón al decir, ¿pero por qué? ¿Por qué le hicieron eso? Señor Jesús, tú hubieses podido hacer así y listo. ¿Por qué no abrió la boca? Si podía hacerlo con total autoridad y paciencia e inocencia. Podía refutar toda acción perversa contra él. ¿Será que nuestro Señor Jesús tenía argumentos suficientes para decir que todo lo que estaban haciendo estaba mal? Podía ser el juez y ser él el que sentenciara a todos a la crucifixión. El Señor podía mostrar con absoluta claridad y refutar todo y llegar a la conclusión que Él era el Mesías. Pero esa no es la pregunta adecuada. La pregunta no es ¿por qué no abrió la boca? La pregunta es ¿por qué habría de abrir la boca? Esa sí es la pregunta adecuada. ¿Por qué habría de abrir su boca? Por ejemplo, vamos a dar 3 razones. La primera, y es que
él no necesitaba defenderse. Así de sencillo. ¿Y si les ha pasado que nosotros somos rápidos para hablar y lentos para callar? Porque siempre tenemos palabra para la defensa. No. ¿Cómo así? Es más, ni siquiera hemos terminado de hablar y ya estamos recibiendo defensa de la otra persona. Pero el Señor Jesús no necesitaba defenderse, ya que no habría ninguna acusación válida contra él. ¿Cómo de qué tendría que defenderse? ¿Cómo de qué tendría que refutar? La segunda razón es que su proceso era una farsa judicial. Una farsa judicial, y obviamente era conducida por necios hipócritas que afirmaban tener motivos piadosos para llevar al Mesías a la cruz, mientras que en ese mismo momento estaban violando las leyes de los judíos. Por lo tanto, la segunda razón es que era un proceso que era una farsa judicial. En el Sanedrín, solamente cuando el silencio se apoderaba y acusaban al Señor Jesús de renunciar de su deidad, él hablaba. Solamente ante Pilato, cuando le pedía renunciar a su reino divino, él hablaba. De lo contrario, no abría su boca. La tercera razón, y es que ¿por qué habría de abrir su boca? Porque si abría su boca, las escrituras no se llegaban a cumplir. ¿Qué dicen las escrituras acerca de ello? Les voy a leer Mateo 26 del versículo 50 al 54. El Señor Jesús le dijo a Judas: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién era ese hombre? El apóstol Pedro. E hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. ¿Cómo se llamaba el siervo del sacerdote? Malco. Y le cortó la oreja. No sabemos cómo habrá sido la acción de Pedro. Si así, o si así, o si así, o así. No sabemos. Pero le atinó a la oreja y salió a volar. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas, mira esto tan impresionante, o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Una legión son 6,000 ángeles. ¿Cuántos ángeles tendría el Señor a su disposición si Él lo dijese ahora mismo? Según este ejemplo, 72,000 ángeles. Con Él decirlo, ¿como por qué habría de abrir su boca? Si la abría, las escrituras no se cumplirían. Termina el versículo 54, pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Qué precioso. La segunda parte de ese versículo 7 dice: como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Esto es un término hebreo que indicaría que fue llevado al altar del sacrificio. Ellos lo estaban llevando a la muerte. Lo que no entendían, según toda la ley que conocían, es que lo estaban llegando a un lugar de sacrificio completamente eterno. El cordero que había de ser inmolado estaba todo entretejido para que su propósito se cumpliese. Herido fue, como cordero fue llevado al matadero. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Cuando está con sus discípulos y ve llegar al Señor Jesús caminar, ¿y qué dice él? He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, esta sentencia por la que está atravesando el Señor Jesús no fue una sentencia planeada por los sacerdotes. No fue sentenciada ni ideada por Poncio Pilato. No fue ideada por el pueblo que en una sola voz decía: crucifícanle. No, esto era una sentencia determinada y había sido su dictamen desde antes de la creación del mundo. Por eso esos dos verbos al inicio.
en esa práctica reflexiva. Y Él es el que la realiza y Él es el que la recibe. Qué impresionante en verdad es esto. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y así el divino sufriente padeció en silencio. Y si bien recuerdan, este texto en el Nuevo Testamento fue utilizado. Es más, por este texto un eunuco etíope fue bautizado. ¿Lo recuerdan? El etíope estaba caminando en su gran carruaje, el Espíritu Santo llevó a Felipe, se le acercó al carruaje y escuchó la escritura del profeta Isaías que decía: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y así el divino sufriente padeció en silencio. Eso es lo que estaba leyendo allí el eunuco. Y Felipe, dice las escrituras, que partiendo de esa escritura, lo llevó al conocimiento del Señor Jesús. Qué precioso y qué poderosa y trascendental es la palabra de Dios. Así que, como conclusión de este primer punto, podemos observar que en su vasta y suprema obediencia hasta la humillación más profunda, no abrió su boca como cumplimiento de su aflicción. Qué siervo tan obediente. Se parecen a los siervos de esta iglesia, que cerramos nuestra boca prontamente, que mantenemos en silencio frente a la aflicción. Pero miren esta conclusión cómo termina. Y es que, aunque el siervo redentor cerró su boca, los ángeles, serafines, querubines y el resto de toda la tierra tendrá que abrir su boca. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, sin perder Isaías 53, por favor. Y en Apocalipsis 5, versículo 11, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 5, lleguemos todos allá, por favor. Si alguien no tiene Biblia, allí tenemos Biblias para que cada uno pueda tener una en sus manos. Y allí dice el apóstol Juan en el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, o sea, innumerables, y de millares, o sea, miles y miles y miles y miles, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, o sea, aquel que fue muerto, sacrificado, afligido, humillado, angustiado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¡Qué precioso! Y es que con sabiduría eterna y con aflicción de espíritu voluntaria, el Cordero cayó, mas toda la creación, visible e invisible, dirá a una sola voz: Él es digno de toda gloria. Y eso es lo que anhelamos, para que tú y yo podamos conocer el silencio del siervo sufriente, pero la exaltación de su pueblo. La gloria es para Él. Ahora, como aplicación, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿estamos siendo humillados en este momento a causa de qué? ¿De nuestro pecado o a causa del evangelio? Porque son dos cosas completamente diferentes. La una está tan distante del polo norte como la del polo sur. Vuelvo a preguntar: ¿nuestra aflicción, si estamos padeciendo en este momento, es debido a nuestro pecado o es a causa del evangelio? Cuando se humillan o cuando me humillan, ¿cuál es mi actitud?
En eso somos buenos. He conocido papitos que con un gran esfuerzo y con una gran labor y con una gran determinación quieren moldear, educar a sus hijos para que nadie los humille, para que ellos sean independientes, autónomos y tengan todas las herramientas para que nunca nadie se atreva a humillarlos. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la humillación? ¿De respuesta inmediata? ¿Puede ser en búsqueda de justicia? Pues no me parece. ¿Qué le pasa? ¿Usted quién es? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Podemos preguntar también si es justo lo que nos está pasando. O podemos decir con afirmación, es injusto lo que me pasa. También podríamos preguntarnos y considerar si nuestro sufrimiento llega a compararse en algo con el padecimiento de Cristo. ¿Hasta cuándo debo permitir que me sigan humillando? Esta es una pregunta que surge en nuestros corazones, que he tenido la oportunidad de tener diálogo con varias personas y en medio de una situación compleja, en medio de una situación difícil, en medio de una situación que lleva a veces años. La pregunta que continúa es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Hasta cuándo debo dejar que me humillen? ¿Hasta qué punto debo permitir que me pisoteen? Y bueno, ¿quieres escuchar la respuesta que quieres oír? Te la doy. Es muy sencilla. Obviamente, no te dejes. Obviamente, también tienes derechos. Obviamente, defiéndete. Ve a las autoridades. No tienes por qué seguir ahí. ¿Hasta cuándo? Pues fácil, divórciate. ¿No quieres seguir siendo humillada o humillado? Pues fácil, ¿qué haces ahí? Divórciate. Es muy sencillo, ¿no? O mejor aún, vete de ahí. Vete de tu casa. O mejor, vete de tu trabajo, renuncia. Porque si el jefe te está humillando, pues renuncia. Si en la iglesia te sientes humillado, pues cambia de iglesia. Además hay unas muy buenas, le podemos dar varios datos. Vete, hazte valer. Y esa es la respuesta que todos queremos escuchar. Esa es la respuesta que en consejería la gente espera con gran deseo. ¿Para qué? Para salir corriendo y que alguien por fin me entienda. Pero ¿sabes? El apóstol Pedro dice completamente lo contrario. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2, sin perder Isaías. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Y dice el apóstol Pedro, y me encanta que haya sido el apóstol Pedro, no queriendo decir que si hubiese sido Pablo tuviese menos valor, no. Por favor, permítanme explicarme, y es, ¿quién caminó con el Señor Jesús? ¿Quién le falló? ¿Quién lo amó? ¿Quién dio su vida por él? ¿Quién lo tuvo ahí al ladito? ¿Quién se arrodilló y dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador? Pedro. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, ¿quiénes? Los siervos de Cristo, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Y viene la aplicación de este texto, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y podrás decirme, bueno, para ti es muy sencillo. Claro, mientras que yo estoy siendo humillado, tú me dices, preséntate ante él y entrégale todo. Ah, qué fácil, ¿no? Mientras yo sigo siendo humillado. Es que usted no conoce mi dolor. Bueno, creo que la palabra está por encima de lo que tú pienses o yo piense. Y lo que la palabra nos está llamando a realizar es encomiéndate a aquel que juzga con justicia. O sea, entrégate al único juez que sí juzgará con justicia. Y deja todo en sus manos. El autor de Hebreos que dice, ¿de quién es la venganza? Del Señor. Y con cuánta perfección, hermanos e invitados, el Señor en su providencia nos hace bien la humillación,
Nos hace bien el sufrimiento y nos hace bien la aflicción. Así que gloria a Dios por los que en algún momento de nuestras vidas hemos sido humillados y gloria a Dios por la humillación que estamos esperando. Pero si a ti en tu corazón está el término de que nadie te humille, ten cuidado también con llegar a pensar que tú puedes ser ese opresor que está humillando a la gente. Porque estos que llevaron a la cruz al siervo sufriente padecieron. Así que a veces esa posición de mártir no es tan chévere, porque muy seguramente con tu actitud y con lo que decimos, con la forma en que nos comportamos, estamos siendo objeto para humillar a otros. Tengamos mucho cuidado, pero cuando seamos humillados, encomiéndate a aquel que juzga con justicia. Ahora, el siguiente punto, el número 2, está en el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La Nueva Traducción Viviente traduce la primera línea del versículo 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Este texto sugiere que su captura, escuchen muy bien, fue un crimen judicial. Tengamos esto presente en el contexto del Nuevo Testamento. Sabemos por las Escrituras que eso lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿quién llevó al madero al Señor Jesús? Dios el Padre. Aún en medio de todo ello, vemos las repercusiones, las implicaciones de lo que el texto nos está enseñando. Y es que este texto sugiere que su captura fue un crimen judicial y que pareciese que la tiranía venció. Parece que la maldad ganó y parece que los malos prosperarán. Pues no, la muerte de Jesús fue un proceso ilegal. Hay una traducción de una Biblia que desconocía. Es una Biblia llamada de James Moffat. La Biblia de Moffat dice, se libraron de él injustamente. El problema no era qué iba a pasar con él. El problema era cómo nos vamos a librar de este. Pero asimismo, otra Biblia, la Biblia Gordon en inglés traduce, fue quitado por medio de la violencia en el juicio. Estuve observando en la Constitución Política Colombiana, en el artículo 29, ¿cuál es el debido proceso que se debe llevar a cabo frente a un proceso legal? ¿Sí? Hay una demanda, te llaman ante el juicio y tú debes conocer, pues, qué derechos y deberes tienes. Y el proceso, el debido proceso que se debe llevar, dice lo siguiente en el artículo 29. El debido proceso es un derecho fundamental y conjunto de garantías mínimas que protegen a los ciudadanos en cualquier actuación judicial o administrativa. Asegura que todo procedimiento se ajuste a normas preestablecidas garantizando la defensa, la igualdad, la imparcialidad y la justicia material, evitando arbitrariedades. Los judíos fueron muy rectos en todo ello, ¿no? A lo mejor era porque no tienen la Constitución Política Colombiana. Pero estas constituciones salen de la ley mosaica. Así que, pues obviamente conocían la ley y estaban pisoteando y pasando por alto la ley. Vamos a mirar algunos aspectos puntuales del por qué fue un acto ilegal. Allí en pantalla aparecerán cada uno de ellos y voy a ir enumerando uno por uno. El primero, aunque no fue un acto ilegal, constitucional, por así decirlo, fue vendido por uno de los suyos. Y esto es una injusticia familiar. Esto es una injusticia emocional. Esto es una injusticia de hermandad. Es más, esto puede llegar a ser una injusticia en el amor. Una injusticia. Uno de los suyos lo entregó, pero después fue capturado sin argumentos legales. Según la justicia
de Deuteronomio en el capítulo 19 establece que solo se puede llevar a cabo un acto legal por medio de 2 o 3 testigos. Y no termina ahí. Y si la acusación de estos 2 o 3 testigos era incorrecta, esos 2 o 3 testigos que hablaron merecían el pago de los que ellos estaban reclamando. O sea, si yo voy ante un juez contra Steven y le digo cadena perpetua porque hizo esto, esto y esto, y cojo otros 2 falsos y los injurio a que digan lo mismo, si el juez debe la que nosotros estamos mintiendo, la pena de muerte ¿para quién es? Para nosotros 3. Así que fue un acto ilegal lo que hicieron, porque aparte de que no tenían testigos, los testigos que mintieron no se les hizo nada. Pero asimismo, los judíos debían realizar los juicios a la luz del día, no a la madrugada, no al oscurecer el día. ¿Y a qué horas fue apresado el Señor Jesús? Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Recuerdan que el último día, allí en el aposento alto, después de haberle lavado los pies al Señor Jesús, de haber tomado la cena del Señor y haber constituido la cena para su iglesia, salen caminando al Getsemaní. Allí en el Getsemaní, Él le pide que oren con Él, se quedan dormidos, no ha terminado la tercera vigilia y ya dice, viene el acusador. Así que todavía estaba de noche. En el calendario y en el tiempo judío, el día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la noche de 6 p.m. a 6 a.m. Por tanto, fue un proceso ilegal. Asimismo, había un aspecto de publicidad en el debido proceso, y es que en este caso, las sesiones del Sanedrín debían ser públicas, y este juicio fue privado en la casa de Caifás. Así que todo esto que estamos viendo, pues va de la mano con el versículo 8 que dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Lo que traduce la NTV, y es que con causa injusta fue llevado allí al madero. Después pusieron testigos falsos. Y mira lo que dice Mateo 26. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Así que este proceso vemos lo ilegal que fue. Asimismo, lo acusaron por rebeldía. Y esa rebeldía era lo que lo llevaba a la cruz. Pero de lo que conocemos en los evangelios, ¿qué tipo de rebelde fue Jesús? Dice Lucas 23, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Aquí uno podría decir, ¿recuerdan Pedro cuando iban a entrar al templo? Tocaba pagar el impuesto. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Pedro, ve y coge un pez, el primero, ábrele la boca y allí habrá una moneda, con eso paga tu impuesto y mi impuesto. Y les dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo injuriaron con mentiras. Así que diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, y alborotaba al pueblo. Claro, por medio de sanidades y un genuino amor acercándose a los pobres. Qué manera de en verdad alborotar al pueblo. Asimismo, otra injusticia es que no hallaron culpa en él. Pilato hizo su audiencia en presencia de los sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo. Y el mismo Pilato dice lo siguiente, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y aún, ni aún Herodes, pues lo remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero no termina ahí la injusticia. La acusación por blasfemia, que era maldecir el nombre del Señor, el cual no lo hizo Cristo, según Levítico 24 del 13 al 16, es que la blasfemia tenía que ser castigada con muerte, pero a través de la lapidación, no de la crucifixión. ¿Qué es la lapidación? Apedreado. Así es. O sea que sí,
encontráramos algo legal en este juicio, el Señor Jesús no hubiese muerto crucificado, sino lapidado. Pero no fue así. Las autoridades religiosas acudieron a la autoridad de Roma porque ellos no tenían la potestad de mandar a nadie a la cruz, pero Roma sí. Así que la injusticia no termina ahí. Pilato se lava las manos y se rinde frente a la opresión del pueblo y por consiguiente da el dictamen que el pueblo quiere, no que la ley determina. Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante es ver con cuánta injusticia humana el Señor fue al madero. Pero sigamos en Isaías 53 en el verso 8 porque no termina ahí. La segunda línea del texto dice: ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es obvio, lo vemos en el texto, que hubo una indiferencia absoluta. Es obvio que hubo una indiferencia absoluta frente a su vida, frente a su ministerio. Hubo una indiferencia absoluta aún hasta con su descendencia. El autor dice que ni descendencia le permitieron tener, pero es el Hijo de Dios. Su descendencia iba a ser numerosa e incontable. Numerosa e incontable. Nadie se preocupó por el desenlace del Mesías, de ese siervo sufriente allí en el madero. Nadie se preocupó por su destino. Es claro que sus jueces no estaban interesados en aclarar la verdad que enmarcaba a Jesús, sino en liberarse de él. Rápido, tenemos que salir de él. Pero termina ese texto en Isaías 53:8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Eso qué traduce? Castigado por nuestros pecados. Y como vimos en la última exposición, vemos que el justo y el siervo sufriente y santo le fue imputado nuestro pecado para que ahora ¿qué? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Ahora, algunas aplicaciones de este texto y de esta parte con relación a esto que podemos denominar esta indiferencia absoluta. La primera de ellas es que para todo hijo de Dios, escúchenme bien, todo hijo de Dios, esto no quiere decir para todo el mundo, no. Para el Hijo de Dios, todo sufrimiento, toda aflicción y toda humillación es para su bien. Para Cristo hubo un bien y era la redención y obviamente la glorificación del Mesías. Para nosotros es ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Pero como sufrir es tan difícil y ser humillado es tan despreciable, yo no lo quiero. Y lo que estoy diciendo es que yo no quiero ser tratado para ser conforme a la imagen del Hijo. Según Romanos 8:28 y 29. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito que hemos sido llamados. ¿Y eso cuál es? Ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Vuelvo a repetir, nuestro sufrimiento y nuestra humillación para el pueblo de Dios trae fruto celestial, no para los incrédulos. Por eso está la tristeza que lleva a la muerte. Pero qué glorioso es el Señor que nos ha entregado en vasos de barro el ministerio de la reconciliación para llevar esperanza donde hay sufrimiento y aflicción y humillación sin precedentes. Qué bello es el Evangelio. Una segunda aplicación, y es que aunque haya una indiferencia absoluta frente al dolor que tú y yo podamos atravesar en este mundo, no habrá indiferencia en el tribunal divino. No lo hay. El Señor conoce nuestra aflicción y por lo tanto, aunque en este versículo hay una indiferencia total con el siervo y el proceso judicial que tuvo, tu caso no es igual. Tenemos un Dios soberano, un sacerdote fiel, un juez justo que nunca actuará con indiferencia a tu dolor o a mi dolor. ¡Qué precioso es eso! No
habrá indiferencia frente al tribunal divino. Y claro, yo sé que esto en las palabras suenan muy lindas y podemos decir amén y debemos decirlo porque es verdad. Sin embargo, frente a una humillación, que alguien se te acerque, ay, Fresco, que vea, lo veo más como Jesús, pues no va a ser en ese momento muy agradable. Y a lo mejor tú querrás cosas más prácticas. A lo mejor querrás que te digamos qué hacer. Pero hermanos, el trabajo del pastor no es decirte qué hacer. El trabajo del pastor es llevarte a que mires a Cristo. Él sí te hará y te dirá qué hacer. Por eso el Señor Jesús dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué delicia estos textos. Una segunda aplicación de este fragmento es: obedezcamos. El siervo sufriente sufrió en obediencia suprema, llevando a cabo el sacrificio con total paciencia. Pero esto lo hizo por obediencia. Así que tú y yo, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Mira, si sufrimos a causa de la obediencia a los mandamientos de Dios, damos gloria a Él y crecemos a la estatura de Cristo. Dime si eso no es un objetivo hermoso. Si no, debería ser un objetivo de todo hijo de Dios. Te obedezco a ti, y si por obedecerte sufro, amén. Eso debería estar anclado en nuestros corazones. Y como Santi nos llevó en este pedacito de introducción, que toda nuestra fe sea coherente con lo que vivimos. Así de sencillo. Así que obedezcamos. Por ejemplo, si sufres como esposa, pero obedeces al Señor, amén. Si sufres como esposo, pero obedeces al Señor, amén. Si sufrimos como padres, obedeciendo al Señor, amén. Si sufren como hijos, obedeciendo al Señor, amén. Si sufren como empleados o siervos, obedeciendo al Señor, amén. Si sufrimos como ciudadanos, obedeciendo al Dios de la gloria, amén. Esa es la aplicación. Cristo mostró una obediencia absoluta. Por ejemplo, Él dijo: consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecados contra Él mismo, para que no se cansen ni desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y sí, debemos ser misericordiosos y compasivos. Tampoco de aquí en adelante entonces me encuentro a alguien con dificultad y, ay, Fresco. No, en vez de decirle: Fresco, siéntate, ora con él, escúchale. Está bien sentir dolor, está bien sentirse triste, está bien sentirse pisoteado. Ahora tu misión es recordarle quién es esa persona en Cristo. Tu trabajo es llevarlo a que a través del dolor alabe a Cristo. Y tu trabajo es vivir conforme a lo que estás diciendo. Ese es nuestro trabajo. Ahora pasemos a nuestro tercer y último punto. Y es: la humillación lo persiguió hasta el sepulcro. La humillación lo persiguió hasta el sepulcro. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en este último fragmento quisiera empezar por la tercera línea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, y ya terminamos por la primera. Aunque nunca hizo maldad, significa que no había hecho nada para merecer la muerte. No hizo nada malo. Digno de muerte no era. Nunca cometió. Isaías en el capítulo 42 dice lo siguiente: miren a mi siervo,
yo lo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, no levantará voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Y vuelvo a repetir, si alguien anda conmigo, puede dar testimonio de cómo soy yo. Si quiero saber algo de Santiago, pero Santiago no está, ¿a qué persona debo dirigirme para saber algo de él? A su esposita. Si quiero saber algo de Ángela, ¿a quién debo acercarme con ternura y con prudencia para conocer algo más de ella si ella no está? A su esposo. Y en este caso, las escrituras, por ejemplo, Lucas no caminó con el Señor. El autor de Hebreos, desconocido, parece que tampoco. Pablo, solo se encontró cara a cara al camino a Damasco. Pero Pedro y Juan, que estuvieron ahí con el Señor 3 años aproximadamente de ministerio, un ministerio, no la salidita cada 8 días, no, un ministerio con él. Y el apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién estaba siendo testigo ocular del caminar diario de Jesús? Para llegar a decir, él no cometió pecado. Y de su boca yo no le oí ni una sola palabra perversa. Asimismo, el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que si está hablando del Mesías, es lo que habla las Escrituras, y por tanto, en él no hay maldad, no hay pecado, no conoció el pecado. El autor de Hebreos, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante, Juan, escribiendo el testimonio del Señor Jesús, escribe un relato donde Cristo confronta a los fariseos y les dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Sería hermoso decir uno eso, ¿no? Ahora que se levante el primero que me ha visto pecado. Señor, gracias por tu perdón, porque hoy me puedo presentar, a lo mejor no delante de los hombres, porque somos expertos anotando las fallas, pero me puedo presentar delante de ti justo por la obra de Cristo. Pero asimismo, su discípulo amado, en 1 Juan 3 escribe esto: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Qué dulces palabras. Qué precioso que estos hombres hayan caminado, hayan deleitado la santidad, la majestad, la hermosura, la gloria, la sabiduría del Señor Jesús, y que pudiesen registrar esto y decir, en él no hubo pecado. Y por fe, tú y yo lo debemos creer. Y en esos debates internos y en esas preguntas por nuestro pecado y en esa carencia de fe hacia el Señor Jesús, recordar esto: él no cometió pecado, en él no hubo maldad, y por eso era el único que podía presentarse ante Dios para satisfacer su ira. Era el único cordero sin mancha. ¿Te imaginas tú y yo presentándonos como Jesús allá ante Dios y decir, Señor, derrama sobre mí tu ira? Hasta imagen ridícula sería, porque sabemos que tú y yo somos pecadores, mas Cristo no lo es. Después viene la segunda línea y dice, no hubo engaño en su boca. En el verso 7 vimos que no abrió su boca en el momento de su malvado juicio, y aquí vemos que durante su vida en la tierra, cuando abrió su boca, no hubo engaño en él. O sea, era un hombre completamente inocente. La humildad dio rienda suelta a un rencor en el trato cruel del santo Dios. Pero cuando el mal se disfraza de justicia, se desenmascara a sí mismo. Así de sencillo. Así que no le tengamos miedo al mal, porque a la final la justicia de Dios siempre reina. Por lo contrario, vemos por el testimonio bíblico que el Señor, cuando abrió su boca, y lo sigue haciendo, habla justicia, habla verdad, habla piedad, habla sabiduría de lo alto, habla santidad, habla dulzura,
habla todo lo que es conforme a su carácter: rectitud, amor, gozo, compasión, trascendencia. Y las mismas palabras que escuchamos del Señor Jesús aquí en Bogotá, al norte de Bogotá, se pueden escuchar al oriente, al sur, al noroccidente del oriente, de Asia Menor, de África, de China, de cualquier país, y siguen siendo las mismas palabras llenas de amor y de soberanía. Qué precioso, en verdad. Así que Juan dice lo siguiente: les dijo a sus 12 discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? En un momento en donde varios discípulos lo abandonaron. Y Pedro, precioso Pedro, allí moldeado y tratado por el Santo Cristo, responde: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, dime a quién iremos, Señor. ¿A quién escucharemos? Si todo lo que concierne a la vida y a la piedad, a lo que está en la tierra y los cielos, a lo que pertenece a lo visible, a lo invisible, a lo pasado, a lo presente o a lo futuro, a todo, tú eres la verdad. ¿A quién más oiremos? Eso debería estar también en nuestro corazón. Desear oír el Señor. Llegaremos a Isaías 66, donde dice que el Señor mirará a los que tiemblan al escuchar su palabra. ¿A quién más oiremos? ¿En quién más nos deleitaremos? Ahora, si volvemos a la primera línea del verso 9, dice: y si se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Significa que Jesús fue entregado como un criminal y fue puesta con los hombres sin Dios, con hombres corruptos. Murió entre los asesinos, murió entre los que estaban cometiendo pecado. Y no sé si han visto, si quieren pueden verlo. Me parece un acto, si tienen tiempo, si no, no pierdan el tiempo. En YouTube hay un video de 2 horas y más que titula El servicio conmemorativo de John MacArthur 2025. Un acto precioso, una despedida digna, una música excelente, hombres de Dios llevando a toda la iglesia una exaltación por la obra de Cristo en MacArthur, un amor por sus amigos sin precedentes. Uno queda como: uy, Señor, yo quiero un entierro así, mano. Yo quiero que alaben al Señor de esa forma. Yo estoy seguro que habían más flores de las personas que estamos aquí en este momento. Qué increíble, un acto precioso, una sepultura digna y merecedor como premio del hombre que permaneció fiel hasta el final. Pero no fue así para nuestro Salvador. Asignaron al siervo no el entierro de un santo con reverencia y honor, sino el de un criminal, injusto, tirano, por quien nadie se lamentaba. Ese fue el sepulcro. En otras palabras, la humillación lo persiguió hasta el sepulcro mismo. Eso es lo que nos quiere decir el texto del profeta Isaías. A ese Mesías que habían de esperar, la humillación lo iba a perseguir hasta el sepulcro. El verso 9, la segunda línea dice: mas con los ricos fue en su muerte. Esto significa exactamente que murió con un rico en su trágica muerte. ¿Y quién fue ese hombre rico? José de Arimatea era un hombre rico y su sepulcro nuevo fue la sepultura de Jesús. En Mateo 27, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pero, dice Juan, que a escondidas, por miedo a los judíos. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así que allí en el sepulcro, la humillación de Cristo fue para exaltación aún en su sepulcro. Su exaltación no deja de reinar. Dios no deja de poner en lo más alto a su Hijo. Y si ante los hombres eso es importante, pues Cristo, su sepulcro fue como el de un hombre rico, como lo que Él era, como lo que Él
es y como lo que Él será, el Rey de reyes y Señor de señores. Como conclusión, podemos ver allí en la pantalla esta idea central y este principio, y es: el siervo inocente fue humillado voluntariamente, soportando pacientemente y en silencio la rebelión de su pueblo para exaltación eterna. Para finalizar, 3 puntos contundentes de este último versículo. Busquemos vivir con irreprensibilidad de labios. Que tú sí, que tú no. Lo demás proviene del maligno. El sufriente Job dijo lo siguiente: mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua pronunciará mentira. Y entiendo que debe ser una batalla tremenda la lengua, porque Santiago lo dice: el varón que refrene la lengua y la controle, varón perfecto. Pero ese minúsculo músculo del cuerpo es una bomba. Y así tan pequeñita puede generar un incendio abismal. Puede destruir hogares, puede destruir matrimonios, puede destruir amistades, puede destruir trabajos, puede destruir muchísimas cosas. La segunda, apartémonos del pecado. Mira, en él no hubo maldad, dice el versículo 9. Nunca hizo maldad. Por tanto, una aplicación directa de este texto es: apartémonos del pecado. El Señor Jesús dice: sí, te perdoné, ahora vete y no peques más. Si Cristo nunca cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, y aún así fue al madero, pues cuánto más nosotros merecíamos tomar su lugar. Cuánto más nosotros merecemos su enemistad. Obviamente que la merecemos, pero ahora que hemos sido perdonados, regenerados y apartados para su gloria, apartémonos del pecado, vengamos en arrepentimiento todos los días. Vaya de aquel que diga ser cristiano y no considera el arrepentimiento como un medio de gracia diario. Es necesario venir al Señor. Dejemos de deleitarnos en el pecado, odiemos la inmundicia y con una gran vehemencia busquemos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y por último, ¿con quién se dispondrá tu sepultura? A lo mejor queremos un entierro cristiano. A lo mejor queremos una ceremonia linda. En lo personal, la iglesia puedo publicar abiertamente que si yo muero, me encantaría que hubiesen alabanzas y predicación del evangelio a diestra y siniestra, que invitaran a muchas personas al entierro, a amigos, familiares, desconocidos y enemigos, y predicaran a Cristo. Me encantaría que alabaran al Señor y se fortalecieran en la unidad del evangelio. No más. MacArthur en su tumba simplemente dijo: sé fiel. No más. Otros escribirían: mi Redentor vive. Otras tumbas han quedado con escritos como: ¿quién como tú? Otros: vive para su gloria. ¿Con quién se dispondrá tu sepultura? Porque podrás ser enterrado en sepulcros hermosos y decorado con flores impresionantes, mas tu alma en un sepulcro eterno. Puedes ser despreciado toda una vida por la obediencia que tuviste en Cristo, pero tu sepulcro en gloria con el Redentor. ¿A dónde quieres que esté tu sepulcro? Señor, gracias por tu palabra. Humíllanos, Señor. Cuán necesario es para nuestras vidas ser humillados. Y sé, Padre, entiendo, estoy seguro que no tengo idea de lo que te estoy pidiendo. Pero tu palabra, Señor, nos muestra que la prueba, Señor, traerá un carácter probado. Y ese carácter, una esperanza, y esa esperanza no termina en desilusión. Tú, Señor, llevaste al madero a tu Hijo y lo hiciste para que nosotros siguiésemos su ejemplo. Por tanto, mi Señor,
Aparta de nuestro corazón el pensamiento de que nadie tiene el derecho de humillarnos, porque en tu providencia tienes ese derecho y aún más, de afligirnos, de aplastarnos y de llevarnos a un sufrimiento tal que lo único que brille en medio de la oscuridad sea tu gloria. Que lo único que quede en medio del dolor y de la soledad y de la decepción sea tu precioso Cristo victorioso. Gracias, Señor, por ese siervo sufriente. Gracias, Padre, por Cristo. En su nombre oramos. Amén.